bien que se la saben. Es muy emocionante, vamos a ver cómo son las cosas en otro universo. Diría la avispa, sentándose en uno de los asientos más cómodos y volviendo a su tamaño normal. Normalmente no accedo a estas cosas, pero me intriga mucho saber sobre su tecnología. Diría Nick Fury, acompañado de Maria Hill. Bien, primero que nada, los pondré en contexto express. La humanidad que verán es de los años 2500 y llevan años luchando una guerra contra una facción alienígena denominada el Covenant, el cual está conformado por varias especies alienígenas. El Covenant se puede describir fácil como una secta religiosa, pues están en búsqueda de tecnología precursora, dejada por unos seres llamados Forerunners. Diría el observador poniendo al corriente a los presentes. Suena como la guerra de los Skrull y los Kree. Diría Carol, bastante seria. Algo así, así que, Capitán Rogers, esto en particular le puede interesar, pues el que es considerado el héroe y salvador de la humanidad, es un supersoldado. Lo dicho por el observador, dejó atónito al capitán, haciendo que todos prestaran atención. Jefe maestro, ¿por qué se detuvo? Asegure el Halo, defiéndalo. Vuelva a la cabina ahora. John no puede salvarlos. No tiene idea de lo que aguanta hacer. ¿Qué diablos es eso? Es el jefe. Wow, es impresionante, pasó sobre ellos como si nada. Oye Cap, ¿tú podrías hacer eso? Diría la avispa asombrada de la demostración de fuerza del jefe. No lo creo, la habilidad de esos alienígenas es increíble, sinceramente, no creo poder recrear la hazaña. Diría el Cap asombrado de los reflejos y la fuerza del jefe. No me agrada mucho que haya ignorado órdenes directas. Diría Hill, un poco molesta de la insubordinación del jefe. A veces, es imposible mantener la cabeza fría, y el impulso de ayudar a tus compañeros es más fuerte. Disculpe observador, ¿cuál es el nombre del? ¿Cómo lo llamaron? Spartan. Diría la pantera negra, analizando los movimientos del jefe. Su nombre es John, se le conoce más por su rango militar acortado, lo llaman el jefe maestro. Diría el observador captando la atención de Fury. ¿Rango acortado? Preguntaría el espía de Shield. Sí, pues su rango completo es, suboficial jefe maestro. ¿Suboficial? El equivalente a un sargento mayor. Espera, ¿quiere decir que tengo mayor rango que él? Teóricamente sí, sin embargo, yo no lo subestimaría solo por el tema de los rangos militares. Aquí hay algo que no cuadra. ¿A qué se refiere, señor? Sus movimientos denotan mucha experiencia, demasiada para quedarse en ese rango. La plática entre Maria y Nick se vio interrumpida por la pantalla. Encontré a los mejores, los más crueles, los más eficientes asesinos del universo. Y les enseñaron cómo ser mejores. Si los mataspartos lo encuentran, Eso no sucederá, ¿cómo estás tan seguro? porque tendrán que pasar por mí primero. Despliega tu ejército. Envístelo con todo. No, eso no lo desanima. Eso confirma mis sospechas, las habilidades que tiene el jefe denotan que tiene mucha experiencia en el campo. Estoy de acuerdo, pero solo para asegurarme, ¿hay una forma de ver con qué enemigos se ha enfrentado el jefe? Las palabras de Nick y el capitán atrajeron la curiosidad de todos y fueron respondidos con la pantalla. Impresionante, se ha enfrentado a un alien, del tamaño del Hulk. Diría el Dr. Banner, impresionado de la valentía del jefe. Espera, ahora hay algo que genuinamente quiero sacarme la duda, el jefe se ve que está usando una armadura. Al inicio creí que solo era el equivalente del uniforme militar de esa época, pero para enfrentarse a miles de esas bestias, esa armadura debe ser algo más.
¿Cuál es el nivel tecnológico de esa galaxia? Diría el hombre de acero, intrigado por la armadura del jefe. Muy buena pregunta, Stark. Diría Carol, empezando a prestar más atención a la pantalla. Aún en la muerte, los Forerunner regresaron. Todos en la sala quedarían estupefactos por el nivel tecnológico que se mostraba. Si el nivel de la humanidad era algo de aplaudir, el nivel de las especies alienígenas era algo de temer. Un minuto, esa cosa, se parece mucho al alien que tiene la estatura de Hulk, y dijo que era Forerunner. ¿No dijiste que esa era una especie precursora o no sé qué? Diría Ojo de Halcón haciendo que todos vieran al observador, pues habían olvidado ese detalle. Y en efecto, lo es, la tecnología de los Forerunner sobrevivió desde el momento que murieron, hasta la actualidad de esa galaxia y funcionan como si no hubiera pasado ni un día. Diría el observador dejando a todos estupefactos por la tecnología de los Forerunner. Espera, ¿desde que murieron? Pero con esa tecnología, ¿qué pudo haberlos matado? La pregunta de Janet dejó a la mayoría con la piel de gallina, pues era cierto, que podía hacerle frente a una especie que a los ojos de Stark, fue capaz de colocar una armadura a un planeta. Eso me temo que lo veremos, después, ya que de lo contrario, les estaría arruinando la sorpresa. Diría el observador, dejando con la duda a muchos y en particular, T'Challa y Nick con desconfianza. Tu colega, ¿a dónde va? ¡A la Tierra! ¡A terminar lo que empezamos! ¡Y esta vez no quedará ninguno de ustedes! Gentlemen, we're burning sunshine here. Let's go. Si fuera fácil, no sería una misión para Nobu. Buena suerte, Spartan. Creo que acabamos de empezar. No hagas promesas a una chica. ¿Qué es lo que quieren que su inquisidor haga? Estoy terminando esta lucha. ¡Descendemos al infierno, soldados! ¡Pónganle huevos! Arrogante cabrón. Fue muy fácil. Cuando me necesites, despiértame. Esa guerra sí que fue a gran escala, al grado de poner en riesgo a la humanidad entera. Diría el capitán bastante preocupado por ese mundo. Ese hombre, John, debe ser alguien muy confiable, pues fue una pieza fundamental para que esa galaxia alcanzara la victoria. Aún tengo mis dudas sobre esa raza primordial y su tecnología, pero el hombre detrás de la acción, parece ser de confianza. Diría Carol, admirando la fuerza y las hazañas del jefe. No lo entiendo. Le mostraste respeto. Él era un monstruo. Tal vez. Pero al final era solo un soldado, esperando haber hecho lo correcto, cuestionando sus decisiones. Eso lo confirma aún más, el jefe más que un soldado es un ser humano en toda la extensión de la palabra, teniendo respeto por sus oponentes. Diría el Cap, sintiéndose feliz pues el jefe era alguien con valores. Lo malo es que las personas así, suelen ser todo lo contrario cuando se les provoca. Diría María, algo preocupada porque sus sospechas sean reales. ¿Cuántos Spartan 3 estás dispuesta a sacrificar? ¡El escuadrón! ¡A la luz! A todos. VX19, identifíquese. Aquí el jefe maestro John 117. ¿Dónde está mi armadura? Está detrás de un bloqueo biométrico. Necesitamos su cara. Pegada. Ok, eso sí dio bastante miedo. Diría Jan, un poco asustada de cómo era el jefe cuando se enojaba. ¿A qué se refiere con eso? Spartan 3, ¿es algún tipo de clave para la división a la que pertenece el jefe? Diría Nick, haciendo que todos fijaran su atención al observador. La rama Spartan, era una operación secreta para ser supersoldados, la generación 3 fue hecha a espaldas de su creadora original, con investigación robada, sueros más ligeros y por supuesto, soldados creados en masa.
La tercera generación se construyó por aquellos que quedaron huérfanos por la guerra o aquellos deseosos de venganza, pero al ser una versión inferior a la segunda generación, no solo eran prescindibles, sino que caían como moscas. Diría el observador empezando a sembrar molestia y miedo en los espectadores. ¿En base a qué se generó el proyecto Spartan? Diría el capitán en voz alta, sorprendiendo a la mayoría. El proyecto Spartan tiene actualmente 4 generaciones, las primeras 3 fueron realizadas en secreto, la cuarta generación aparte de ser evidentemente pública, fue con un suero más estable, pero seguía siendo inferior. La tercera generación ya la conocen. La generación 1 no llegó a nada, se probó con muy pocos soldados veteranos, no hizo mucho, salvo mejorar sus aptitudes físicas. La segunda generación, la generación de John 117. Se realizó en base a niños conscriptos entre los 5 y 6 años. Muchos murieron en los entrenamientos, otros murieron en las aumentaciones. Las palabras del observador dejaron a todos en shock, pues el saber que la salvación de la humanidad se realizó con los actos más despreciables, los dejaba con un muy mal sabor de boca. ¿Has visto un Spartan de cerca? He enfrentado Marines. ¡Enfrentó Marines! Un Spartan equivale a 100 Marines. Ah, pero Bianca, hay otra diferencia entre Spartans y Marines. Los Marines pueden morir. Wow, espera, ¿por qué hablan de haber enfrentado Marines? ¿Quiénes son ellos? Preguntaría Jan, algo confundida por el inicio. Muy seguramente son rebeldes humanos, incluso nuestro mundo es similar en ese aspecto, siempre habrá quienes quieran imponerse sobre otros, aún teniendo un enemigo en común. Diría T'Challa explicando todo muy tranquilamente. Correcto, los humanos presentados son insurreccionistas, una facción humana de las colonias exteriores, o para que nos entendamos, viven en planetas muy lejos del sistema solar. Diría el observador, dejando impresionados a la mayoría. Dicen que los Spartan no pueden morir, es una exageración, ¿cierto? Diría Carol, pero su única respuesta fue la pantalla. Vamos a trabajar. Nuestra entrada no fue lo que se dice sutil. Todos se percatarían que el Spartan de la pantalla no era John y quedarían estupefactos al ver que era capaz de realizar hazañas igual de increíbles que el jefe. Hay algo que me sigue molestando, esa tecnología Forerunner, ¿por qué la quieren? ¿Qué hace? Porque no creo que otorgue divinidad. Diría Stark, con algo de sarcasmo al final y captando la atención de todos. Irónicamente, el Covenant creía eso, que ascenderían a la divinidad con su tecnología, más específicamente, con los anillos Halo, los cuales como vieron en un clip anterior, son enormes. Diría el observador dejando con cara de póker a Tony. Pero entonces, ¿cuál es su propósito? Preguntaría María, expectante de la respuesta. Para que la galaxia se suicide. Las palabras tan secas del observador dejaron a todos fríos. ¿Qué? No, espera. ¿Me estás diciendo que esa raza alienígena antigua llegó a un punto de entendimiento y creó armas para quitarse la vida? Preguntaría Tony entre atónito, asustado y enojado. Me temo que no, los Forerunner estaban en guerra, con un parásito digno de las mejores historias de horror cósmico. Dicho parásito se propagaba por la galaxia con rapidez, los Forerunner intentaron de todo, tanto con su tecnología, como con tecnología nueva que fueron inventando. Pero nada funcionaba, nada lo detenía. Era imposible escapar del contagio, ni siquiera la propia esencia del alma está a salvo. Así que, recurrieron a una medida desesperada, recolectaron muestras de toda especie inteligente que aún podía ser salvada, crearon los 7 anillos y los dispararon. Toda vida consciente alrededor del centro galáctico, murió y el parásito murió de hambre. Al paso de los milenios, cuando ya era seguro que el parásito no existía, se liberaron las muestras, y la galaxia volvió a empezar desde cero. Las palabras del observador dejaron a todos fríos, con un terror en sus corazones al saber que podía existir una amenaza tan grande, que pegarse un tiro era mejor opción que seguir luchando y exponerte al parásito. Pero, entonces, ese parásito no es una amenaza, ¿verdad?
Preguntaría Jan, esperando una respuesta que le devuelva el alma al cuerpo, pero solo recibió desesperación. Obviamente no tengo motivos para pensar que el parásito al completo esté aquí. Podría estar esperando en el gélido vacío más allá de esta galaxia, o peor aún, vagando inexorablemente hacia nosotros. Derroté a flotas de miles. Consumí una galaxia de carne, mente y hueso.